El presidente volvió a trinar en la madrugada, Paula. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dijo? 12:54 de la madrugada aproximadamente, el presidente estaba expresándose a través de la red social X sobre todo este tema de los deportados. Dice en este último mensaje que no es la primera vez que él suspende vuelos con Estados Unidos para traer deportados porque no está de acuerdo con las condiciones. Da la fecha en la que lo hizo, dice que el gobierno Biden no reaccionó de la misma manera, pero cierra con una frase que es muy diciente, señala que su posición se mantiene. No es la primera vez que suspendemos vuelos de Estados Unidos con retornados colombianos. Lo hicimos el 5 de mayo del 2023 con la misma exigencia. Los retornados se traen en vuelos comerciales y sin esposamiento. Iniciamos diálogos para un protocolo de tratamiento digno que aún no se ha concretado. Fue una directa indicación que di personalmente al entonces director de Migraciones, Fernando García. En ese momento, Biden no tuvo la misma reacción de Trump y se logró mejorar la situación de los retornados. Ahora esperamos lo mismo, mantenemos nuestra misma posición. El lío, Paula, es que los retornados los siguen llegando esposados, ¿no? Sí, señor. Sí, Siguen y bueno, ya en vuelos esposados. comerciales. El último que llegó hoy fue en vuelo comercial, no vuelo enviado por nosotros en un avión de la Fuerza Aérea, sino ya comercial enviado por Estados Unidos. En el vuelo de la Fuerza Aérea obviamente no venían esposados porque era la Fuerza Aérea, pero en el resto de que siguen llegando con deportados, llegan esposados. Pero el presidente dice, mi posición se mantiene. Pero siguen llegando esposados. Bueno, sorprende un trino de Álvaro Leiva, que era el canciller antes de Murillo del gobierno del presidente Petro. Está furioso con la reacción del presidente frente a Trump, ¿no? Le hizo 8 preguntas en un tono bastante hostil. Este trino al que usted se refiere también fue en las últimas horas del ex canciller Leiva, que la verdad había estado como muy perdido de la vida pública, pero sí, reaparece con un mensaje que ustedes ya van a ver lleno de preguntas, de inquietudes, de interrogantes que algunos dicen son cuestionamientos al presidente Petro por lo que pasó con Estados Unidos. Domingo 26 de enero, día fatídico para Colombia. ¿Se trató de una comedia? ¿Tragedia más bien? ¿Atinado el jefe de Estado? ¿Desatinado? Lo manifestado por él, los momentos escogidos para hacerlo y la forma pareció impropio de su elevada condición. ¿O sería más bien una desafortunada obra de teatro con elenco de segunda? ¿De tercera? ¿Será el anticipo de algo más de fondo para lo cual los colombianos nos debemos preparar? Bueno, ahí está el trino de Leiva. En medio de esta coyuntura, el DANE reveló las cifras de importaciones, crecieron más del 13% y para los 11 meses del año pasado, solo desde Estados Unidos hubo un incremento del 3.2%. El DANE informó que entre enero y noviembre las importaciones alcanzaron los 58.400 millones de dólares. Insumos para el agro, alimentos, combustibles y manufacturas son los productos que más se requieren del exterior. Las importaciones que hacemos básicamente son materias primas y insumos que requiere el aparato productivo nacional. Que estas importaciones estén creciendo es una buena señal para la economía colombiana. La presidenta de AmCham mencionó que el mercado estadounidense es clave para las necesidades de Colombia. Entre enero y noviembre de 2024, las importaciones desde Estados Unidos crecieron un 3,2%, el doble del aumento registrado en las compras al resto del mundo, 1,6%. Es clave recordar que el 70% de los bienes importados desde Estados Unidos no se producen en Colombia o su oferta local es insuficiente, por lo que son esenciales para la cadena productiva y el abastecimiento nacional. Por lo que ratificó la importancia de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Fortalecer relaciones internacionales recíprocas basadas en el respeto y la diplomacia es fundamental para la estabilidad y el crecimiento del país. Según el DANE, los países que más enviaron sus productos a Colombia fueron Estados Unidos en primer lugar con el 25,6%, seguido por China, Brasil, México y Alemania. La nueva canciller Laura Sarabia lleva apenas horas en su cargo, horas, y ya la citaron a un debate de control político en el Congreso por la crisis con Estados Unidos. Sí, el Congreso lo que dice es que quieren escucharla y llamarla, digamos, un poco a rendir cuentas por lo que ellos denominan fue la improvisada respuesta y manejo que se le dio a esta crisis diplomática con los Estados Unidos por cuenta de los deportados colombianos. La nueva canciller estuvo en las últimas horas, por cierto, en Panamá, empezando a cumplir ya estas labores propias de su cargo.
el Congreso no baja la guardia por las fisuras en la relación entre Colombia y Estados Unidos. Pese a que Luis Gilberto Murillo esquivó la moción de censura, la nueva canciller deberá rendir cuentas ante el Poder Legislativo por esta crisis. Sin embargo, continúa el ejercicio de un debate de control político a la nueva canciller, a Laura Sarabia, porque vamos a demostrar que la política exterior que ejerce, que realiza este gobierno es un plan macabro para unirse al lado de los regímenes dictatoriales. No obstante, la nueva canciller es arropada por el petrismo, que confía en sus capacidades para asumir la gestión diplomática del país. Trabajar en la unidad de solución a las problemáticas hoy con los Estados Unidos, pero también en nuestra vecindad. Lo segundo, la dignidad. ¿Cuáles son las líneas que no podemos sobrepasar, por ejemplo, en el trato a los migrantes? Y tercero, demostrar que seguramente lo hará, que a pesar de su juventud, esto va a permitir repotenciar las relaciones de Colombia y seguir la línea política. En otros sectores políticos hay opiniones divididas sobre la nueva ministra de Relaciones Exteriores. Inexperta en relaciones internacionales, inexperta en carrera diplomática, y la situación del país no da para que alguien llegue a aprender a ese cargo. Las relaciones con Estados Unidos, el principal aliado comercial del país, ponen en jaque no solamente la economía, sino la ayuda internacional para combatir el narcotráfico. Fortalecer las relaciones diplomáticas entre Colombia y los demás países, y sobre todo entre Colombia y los Estados Unidos. Esto para que haya mayor estabilidad regional, y sobre todo necesitamos que haya un diálogo claro, oportuno y con mucha mesura entre ambos países. Tanto el Senado como la Cámara anunciaron que citarán a debates de control político a la nueva canciller por la crisis con el gobierno de Donald Trump. Pues a mí sí me parece que citar a Laura Sarabia a estas alturas ya no tiene nada que ver con la crisis de los Estados Unidos. Ella no la provocó, fue el presidente que puso un trino a las 3 de la mañana el que provocó todo este boroló. Bueno, y no era la canciller en ese momento. Ella no era la canciller, no me parece que la verdad habrá exagerado por parte de los congresistas y apenas acaba de llegar. Que si la experiencia no la experiencia, bueno, ahí está el debate, pero ella no estaba en ese momento en el puesto. Mire, les propongo que más bien hablemos de lo que dijo Leiva, porque hay un párrafo en el trino que pone donde dice: será el anticipo de algo más de fondo para lo cual los colombianos nos debemos preparar, como si hubiese una ruptura ahora entre el ex canciller Álvaro Leiva y el presidente Gustavo Petro. A todas luces no le gustó para nada el manejo de la relación con los Estados Unidos vía X. Sabe que yo le he dado muchísimas vueltas a esa última pregunta y no he podido entender a qué se refiere el ex canciller Leiva con ese interrogante que deja ahí abierto, porque hace muchas preguntas, lo decíamos, en todo el mensaje lo único que hace es dejar interrogantes, pero el último no encuentro para dónde va. Yo no sé, Mauricio, si usted lo ha encontrado por dónde. No, francamente, teniendo en cuenta las declaraciones de Álvaro Leiva en este caso y en otros casos, no solamente en su condición de ex canciller, sino antes en la vida pública colombiana, uno no debería ponerse a hacer exégesis, es decir, a tratar de interpretar qué quiso decir, porque sus movimientos, sus declaraciones, sus frases son, en este caso de este mensaje, puros interrogantes, no hay ninguna afirmación, son medio crípticos porque se refiere que a comedia, que a tragedia, que a actores de segunda, que a actores de primera, es decir, cada cual puede armar la historia que quiera a partir de esos interrogantes, pero si uno revisa sus declaraciones previas en condición de canciller, frente a los pasaportes, frente a Venezuela, frente a las crisis internacionales, caprichoso, llevado de su parecer, errático, en muchos casos improvisando, diciendo cosas que no deberían ser de un canciller en su condición en ese momento, pues creo que no hay que ponerse a pararle muchas bolas. Ahora bien, como le estamos parando bolas, esa última frase puede referirse o a el presidente Petro o a el presidente Trump. Él dice que si esto será el anticipo de una situación a la que nos tenemos que preparar, y si eso se refiere al presidente Petro, definitivamente el ex canciller rompió con el presidente Petro, perdón. Y eso podría darse en el contexto en que
casi que lo dejaron a su propia suerte en medio de la crisis de los pasaportes que, dicho sea de paso, hoy se terminó resolviendo entre ayer y hoy de la manera más imprevista, y es que Thomas Reagan Sons dijo: vamos a retirar la demanda contra el Estado, ya nos dieron el contrato que estábamos buscando, lo hizo el gobierno porque no tenía con qué reemplazarnos a nosotros, por lo tanto no hay demanda, por lo tanto se desinfla el caso de Álvaro Leiva en la Procuraduría. Pero, de otra parte, si Álvaro Leiva se refiere a Donald Trump al decir si esto será el anticipo de algo a lo que tenemos que prepararnos, pues sí está dando luces acerca de una cosa que sí seguramente va a pasar, y es que vamos a tener día tras día, semana tras semana, mes tras mes, tensiones entre los dos presidentes, tensiones entre los dos gobiernos. Y en la mitad los colombianos pagando platos rotos. Ustedes vieron las cifras de importaciones de Estados Unidos, de productos que no producimos, es decir, tenemos que importarlos, a los cuales se le pondrían aranceles adicionales, es decir, tendríamos que pagar más por ellos y se aumentaría la inflación. Y mientras tanto en Estados Unidos hay quienes piensan en nosotros, sí, los exportadores de maíz, sí, los exportadores de torta de soya. Colombia es un gran mercado para muchos exportadores de Estados Unidos. Ya los gremios colombianos deben estar pensando en ir a hablar con sus contrapartes y decirles: hey, pilas, ayúdenos un poquito con el gobierno de Estados Unidos, que no ha entendido que somos importantes desde el punto de vista comercial.